Pues... ¿Y ahora qué? ¿Le vas a buscar una página cutre que has googleado rápido para enseñarle 4 ejemplos y quedarte tan ancho? ¿Es lo que vas a hacer? No, no les voy a enseñar una web cutre y a tomar por culo. No, les voy a enseñar un código de ejemplo que les sirve como base y encima se lo voy a dejar para que se lo puedan descargar desde GitHub. Por Dios, qué pesado que es. Lo dicho, aquí te dejo la estructura un poco simplificada de cómo desde hace unos años hacia aquí he ido yo organizando mis proyectos. Lo que yo hago es crear unas 5 carpetas con estos nombres. El de View, que va a ser la parte del cliente, el de aplicación, donde voy a tener tanto los DTOs como los convertidores, como las llamadas a las queries que voy a hacer a mi base de datos. Por otro lado, tengo domain, donde tengo las entidades que reflejan la base de datos dentro del código, y una interfaz de repositorios. De lo que es una interfaz y tal, ya hablaremos en otro momento, porque podría ser muy largo el vídeo. Luego tengo el proyecto de infraestructura, donde tengo todos los repositorios, es decir, por cada entidad que hace referencia a una tabla de la base de datos, tengo un repositorio donde voy a tener todas las acciones que voy a realizar sobre esa tabla. Y por último tengo un proyecto core donde tengo ciertas configuraciones básicas para el proyecto. Vamos a empezar por core y vamos a ir subiendo hasta llegar al cliente. En core tengo diferentes carpetas. Tengo la carpeta de base, la carpeta de interface y luego suelo tener el ORM o si no estoy usando ORM, las conexiones directas a la base de datos. En interface lo que hago es crear las estructuras básicas de todos los tipos de objeto que voy a usar en el proyecto. Y en base creo los objetos primarios que el resto de objetos van a necesitar para trabajar. Es decir, yo cuando creo un DTO de algo, le digo que extiende de DTO, por lo cual lo que es común para todos los DTOs no lo tengo que escribir cada vez, lo tengo ya en lo que es la base. Inciso sobre lo de las interfaces. Esto es para asegurarme que todo lo que vaya creando tenga la misma estructura. Por ejemplo, si tengo la interfaz de converter y yo le digo a todos los converters que vaya haciendo que heredan de aquí, lo que va a hacer es que voy a tener por cojones esto dentro del converter y me voy a asegurar que todos los converters sean iguales y que no cada converter sea de su padre y de su madre. Vamos a infraestructura. Aquí simplemente cogemos y hacemos un repositorio por elemento de la tabla. Aquí tendría que hacer la llamada al ORM que haría la llamada a la base de datos, pero aquí simplemente estoy simulando que me está devolviendo ya directamente el objeto que vendría de la base de datos. Lo he hecho así para ahorrar tiempo. Pasamos a la domain y aquí tengo tanto entidades como repositorios. Entidades es el objeto al que hace referencia en la base de datos y la interfaz de repositorio es donde voy a definir todos los métodos que va a tener mi repositorio. En esta interfaz he dicho voy a tener un get home y como puedes ver en el repositorio que hace referencia al i-home repository, tengo el método getHome. Lo bueno de las interfaces es que si yo quito el método, si no lo tengo, me va a saltar que está mal y él solo me lo va a rellenar. Le voy a decir corregir, le voy a decir implementar interfaz y me va a crear un método que no hace nada, pero ya va a estar creado y va a ser funcional el código. Con las entidades es lo mismo. He creado mi entidad de home, he añadido los parámetros que hacían falta y el resto ha heredado de entity base, que lo teníamos en core, que si voy a él, vemos que tiene el ID y un par de campos que vendrían a ser los campos de control. Quién lo ha creado, quién lo ha modificado y todas esas cosas. Siguiente proyecto, application. En application suelo tener 2 proyectos, el que hace el inicio de la llamada a la base de datos y el que tiene tanto el DTO como el conversor entre el objeto de la base de datos y el DTO. Empezamos por el primero, que es el que hace la query. Tengo dentro de módulos, voy metiendo cada objeto con su carpetita y dentro los diferentes queries que voy a hacer. En este caso le he llamado homeinfo. Homeinfo proviene de queries, que también está dentro del core y es algo que tengo definido, con lo cual si yo me lo cargo va a pasar lo mismo que antes. En el momento en que yo pongo que viene de query, él me dice que no está bien, le puedo dar a que me rellene automáticamente la interfaz y ya luego solo tengo que rellenar lo que quiero que hagan los métodos. Pero así siempre, todas mis clases van a tener la misma estructura. Una vez que tengo ya la llamada al repositorio que hace la llamada al ORM que hace la llamada a la base de datos, lo que voy es al converter. Y en el converter que tengo proviene de iConverter, que viene de core, donde le defino que tengo un converter, un convert back para poder hacer cualquier tipo de conversión, ya sea hacia un lado o hacia el otro, y un convert bulk, que es decir que si cojo muchos resultados, en vez de tener que estar llamando muchas veces a convert, llamo una vez a convert bulk y lo hago todo de golpe. Y la carpeta de DTO donde tengo definido el objeto que le va a llegar al cliente. También viene de core base y todo lo que quiero que sea común para todos los DTOs no hace falta que lo escriba cada vez. Yo relleno el converter y le estoy diciendo que me ha llegado el objeto de la base de datos, lo estoy convirtiendo al objeto DTO y lo estoy devolviendo. En este caso ya va a ir hacia el controller que está dentro de View. View no lo va a explicar para nada porque es simplemente el proyecto que te genera Visual Studio cuando le dices que te crea un proyecto de web app. Vamos a controller, vamos a home controller y aquí en home controller dentro de index le he dicho que me tiene que llamar a converter y dentro de home convert lo que necesito es lo que devuelve home query info do query. Una vez que se ejecuta tanto la query desde home info query como el resultado de home info query se convierte dentro de home converter, lo que hago es coger y directamente aquí, para hacerlo simple, he cogido y he hecho un par de parámetros de viewback. Si no sabes lo que es viewback, déjamelo en los comentarios, ya haremos un vídeo explicando lo que son los viewback, y le pasan los parámetros de dentro del DTO directamente al viewback. Y si yo me voy al CSHTML dentro de views y voy a home index
y llamo al viewback cerveza y al viewback grados, que son los parámetros que yo he pasado, me va a rellenar en el HTML esta información. Ahora lo voy a compilar y verás como por pantalla muestra la cerveza Amstel que tenía de grados 4,5 si no recuerdo mal. Arrancamos y como puedes ver tengo la vista por defecto que te genera Visual Studio y aquí como puedes ver lo que he añadido yo, cerveza Amstel y grados 4,5. Como ya te he dicho, esto es un ejemplo muy sencillo, muy simplificado de cómo hago yo los proyectos. No quiero decir que sea la única forma correcta, ni mucho menos. Es como yo lo hago y como a mí me ha ido bien hasta ahora. Si lo ves práctico y crees que lo puedes implementar bien dentro de tu flujo de trabajo, puedes copiarte el código viéndolo desde el vídeo o simplemente ir a mi GitHub y descargarte el proyecto y tenerlo como base.